Buenas, un saludo a quien me esté escuchando. Esto es Rebeldes Rebeldes. Hoy leeremos y comentaremos un fragmento de La montaña mágica, una de las obras más conocidas de Thomas Mann. La montaña mágica narra algunos años de la vida de Hans Castorp, un veinteañero que, cuando termina la carrera de ingeniería naval, decide visitar unas semanas a su primo, enfermo de tuberculosis, que reside en un sanatorio de los Alpes suizos. La estancia de Hans Castorp en el sanatorio se va alargando a la vez que el protagonista asimila que el tiempo allá arriba transcurre de forma diferente. En el tiempo que pasa en el sanatorio, Hans Castorp reflexiona por sí mismo y en conversaciones con sus vecinos sobre la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo y el alma, el racionalismo y el misticismo, el progreso y la tradición, el tiempo y el espacio, y cómo no, sobre el amor, que lo vive en sus propias carnes cuando se obsesiona con Madame Chauchat, una tuberculosa cuya presencia le resulta molesta hasta que un día sus ojos le evocan su primer amor, el amor que sintió en su infancia por un compañero de la escuela. La montaña mágica contiene reflexiones y conversaciones memorables. Es una de esas obras que te atrapa desde el principio, y no es porque presente un argumento adictivo, sino por la potencia de las ideas que despliega el autor y la forma tan bella de representarlas. Hay ideas muy interesantes desde las primeras páginas, en las que Thomas Mann nos da a entender que las transformaciones vitales más decisivas no suceden solo por el paso del tiempo, sino que muchas veces la mudanza o el viaje largo que una persona emprende acelera unos cambios que jamás se darían permaneciendo en el mismo sitio. También explica que hay momentos cuya corta duración contrasta con la enorme brecha histórica que abren, cerrando y dando paso a épocas. Lenin lo resumió así: hay décadas en las que no pasa nada, y hay semanas en las que pasan décadas. Pero todavía recuerdo a la perfección el primer gran impacto que tuve leyendo la obra. Puede sonar pretencioso, pero lo recuerdo como uno de esos momentos en los que te acercas a lo sublime como lector. Se trata de un fragmento en el que el protagonista, Hans Castorp, de naturaleza conservadora pero siempre abierto al diálogo y a cuestionarse lo que piensa, expresa la inclinación que siente hacia el pasado desde crío. Lo explica recordando a su abuelo, al que cuando era un niño le pedía que le mostrara un objeto muy particular, la jofaina bautismal de la familia. «Abuelo», decía a veces el joven Hans Castorp al entrar en el gabinete, poniéndose de puntillas para acercarse a la oreja del anciano, «enséñame la jofaina bautismal, por favor». En el reverso de la bandeja, en los distintos tipos de letras correspondientes, estaban grabados los nombres de los cabezas de familia que, en el transcurso de los tiempos, habían sido propietarios del objeto. Ya eran 7, y junto a cada uno figuraba también el año de la transmisión de la herencia, y el anciano de la corbata de lazo se los iba señalando uno tras otro a su nieto con la punta del índice en el que llevaba el anillo. Allí estaban el nombre de su padre, el de su abuelo y el de su bisabuelo, y luego el prefijo se doblaba, se triplicaba y hasta se cuadriplicaba en la boca del narrador, y el joven, con la cabeza inclinada hacia un lado, con la mirada muy fija en actitud reflexiva o también soñadora y relajada, y con los labios devotamente entreabiertos, escuchaba ese tátara tátara, ese sonido oscuro que evocaba la tumba y el paso del tiempo, que sin embargo reflejaba los indisolubles y devotamente conservados lazos entre el presente, su propia vida y el pasado remotísimo, y que producía en él un extraño efecto, tal y como se manifestaba en su rostro. Al oír aquel sonido, creía respirar un aire frío y con cierto olor a moho, el aire de la iglesia de Santa Catalina o de la cripta de San Miguel, sentir en sus oídos el aliento de esos lugares en los que, con el sombrero en la mano, parece imponerse caminar con devoción, inclinándose y tambaleándose ligeramente, para no apoyar los tacones de las botas. Creía también oír el silencio lejano y pacífico de esos lugares de profundos ecos. El sonido de aquellas sílabas hacía que en su interior se mezclasen la conciencia de lo sagrado y la conciencia de la muerte y de la historia, y de algún modo
el joven tenía la sensación de que todo aquello le hacía bien. Es más, era muy posible que le hubiera pedido que le mostrara la jofaina por amor a ese sonido, para escucharlo y repetirlo una vez más. Luego, el abuelo volvía a colocar la jofaina sobre la bandeja y dejaba que el muchacho se asomase a su interior, liso y ligeramente dorado, que brillaba bajo la luz que caía desde el techo. Pronto hará 8 años, dijo, que te sostuvimos sobre ella, y el agua con la que fuiste bautizado cayó dentro. El sacristán de la parroquia de San Jacobo, Lassen, fue quien la vertió en la cuenca de la mano del pastor Bugenhagen, y de ella resbaló por encima de tu cabeza hasta la jofaina. La habíamos calentado para que no te asustases y llorases, y en efecto no lo hiciste, sino todo lo contrario. Estuviste chillando antes, de tal manera que Bugenhagen a duras penas pudo hacer su sermón. Sin embargo, en cuanto sentiste el agua te callaste, y creo que fue por respeto hacia el Santo Sacramento, o así lo espero. Dentro de unos días hará 44 años que tu padre recibió el bautismo, y que el agua resbaló sobre su cabeza, y cayó aquí dentro. Fue aquí, en esta casa, su casa paterna, en la sala de al lado, ante la ventana del centro, y fue el viejo pastor Ezequiel quien le bautizó, el mismo a quien los franceses estuvieron a punto de fusilar cuando era joven porque había predicado contra sus rapiñas y sus tributos de guerra. También él se halla desde hace mucho tiempo en la casa del Señor. Y hace 75 años que me bautizaron a mí, en la misma sala, y aquí sostuvieron mi cabeza sobre la jofaina, exactamente como está ahora, colocada sobre la bandeja, y el pastor pronunció las mismas palabras que contigo y con tu padre, y el agua, clara y tibia, resbaló de la misma manera por mis cabellos. Entonces no tenía muchos más que ahora, y cayó también ahí, en esa jofaina dorada. El niño alzó la mirada hacia el delgado rostro de anciano del abuelo, que ahora se inclinaba de nuevo sobre la jofaina, como lo había hecho en aquella hora, ya muy lejana de la que hablaba en ese momento, y la sensación que había experimentado otras veces se apoderó de él, aquella peculiar sensación, como soñada y también como de pesadilla, de que todo se mueve y no se mueve nada, de cambiante permanencia, que no es sino un constante volver a empezar y una vertiginosa monotonía, una sensación que ya le era conocida de otras veces y cuya repetición había esperado y deseado. En parte se debía a este deseo el que hubiera pedido que le mostrasen aquella pieza, que pasaba de generación en generación sin que el tiempo pasase por ella. La jofaina tenía un siglo de antigüedad, quizás sea el mínimo tiempo necesario para el secular mundo de las tradiciones, familiares en este caso. La bandeja era mucho más antigua, databa del año 1650. Lo antiguo es lejano, misterioso, y un objeto que nos conecte con ello desde el presente tiene cierto prestigio. Parece que cuanto más antiguo es un objeto, más elevado es su estatus. La tradición construye esa idea de continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. La idea metafísica de la eternidad se materializa entonces en las tradiciones mundanas. Quizás de ahí provenga ese apego a las tradiciones tan común en las sociedades humanas. Gracias por la escucha. Hasta la próxima.